Bueno, vamos a empezar con la transmisión simple. Como veis, en la transmisión simple hay dos ruedas o dos ejes. ¿eh? Yo estoy acostumbrado a hablar de ejes más que de ruedas, pero en fin. El eje motriz, que sería este primero, que como veis se le llama motriz porque es el elemento motor, el que da la energía al movimiento, procede de este eje, de ahí que se llame motriz. En este caso veis una manivela con una mano, en este caso el motor es una mano, que mueve la rueda motriz, que es esa. Y una segunda hoja, eje, que es el eje conducido, que es este segundo. El eje conducido lo que es arrastrado por el eje motriz y es al fin y al cabo el que realiza el trabajo útil que yo quiero. Por ejemplo, eso podría mover, que te doy una rueda para moverme, o podría mover las aspas de un ventilador, etcétera, etcétera. Mientras que este eje de primero, el eje motriz, que es este hemos dicho, lo que hace es recoger la fuerza del motor. Y este sería el conducido. En una transmisión simple solamente hay dos ejes, el eje motriz unido al motor y el eje conducido, que es arrastrado por este y nos da el trabajo útil. Los ejes motrices, para dar aquellas magnitudes que nos interesan del eje motriz, vamos a utilizar un subíndice, que es el subíndice 1. Hay dos cosas que nos interesa conocer del eje motriz, que es el tamaño que tiene, ya que cuanto más grande sea o más chico sea, el comportamiento será diferente. Es decir, el diámetro, vamos a señalarlo aquí, el diámetro de la rueda motriz, que será 1, y otra magnitud que nos interesa saber es la velocidad de rotación de la rueda motriz, que en este caso lo vamos a llamar por N1. En el eje conducido, análogamente, necesitaremos conocer qué tamaño tiene, es decir, su diámetro, el diámetro 2, y por supuesto el número de vueltas que va a dar esa rueda conducida. Para la magnitud diámetro no hay problema, son magnitudes de longitud, podemos utilizar cualquier unidad de longitud que ya conocéis. Para las velocidades de rotación, sin embargo, es una magnitud para vosotros que es nueva y la magnitud, velocidad de rotación la podemos dar de la manera más intuitiva posible, que es pues el número de vueltas que va a dar esa rueda por unidad de tiempo. Entonces lo más común es que digamos, o que lo expresemos en número de vueltas que da esa rueda por minuto. Es lo que se llamaría revoluciones por minuto. Es decir, que la velocidad de rotación la damos en revoluciones por minuto, es decir, RPM. Esa es la magnitud con la que se dan las velocidades de rotación. ¿Qué nos interesa respecto a esto? Pues nos interesa respecto a esto una relación que se llama relación de transmisión. ¿Y qué nos dice? Pues que la relación de las velocidades de las dos ruedas, es decir, que la velocidad de rotación 1 dividido por la velocidad de rotación de la rueda 2, es decir, la relación de las velocidades de las dos ruedas, es inversamente proporcional al tamaño de las ruedas. ¿Esto qué significa? Esto significa que en una transmisión simple, cuanto más grande se haga la rueda conducida, más chica va a ser su velocidad de rotación. Y a la inversa, cuanto más pequeña sea la rueda conducida, más grande se va a hacer su velocidad de rotación. Y esta relación, repito, la llamamos R, relación de transmisión. Vamos a ver de dónde sale esto. Si nosotros consideramos un punto de la rueda motriz y hacemos un determinado giro hasta otro punto, pues ese punto lógicamente recorre una distancia, pero a su vez en la rueda conducida el punto se habrá movido una distancia que es exactamente la misma que en la rueda motriz. Lo que va a variar lógicamente es la revolución que ha dado esa rueda. Pongamos a hacernos cálculos. Por cada vuelta que da la rueda motriz, pues resulta que la longitud de círculo que hace será 2pi
por r, que es la longitud de la circunferencia, en este caso 2pi por r sub 1. Pero como r sub 1, esto es pi por 2 por r sub 1, hay que tener en cuenta que esto es d sub 1, el diámetro. Es decir, que la longitud del círculo por cada vuelta es pi por d sub 1. Por cada vuelta de la rueda 1, repito, la longitud del círculo que recorre es pi por d sub 1. Pero si da, en vez de una vuelta, da n1 vuelta, pues será n1 por pi por d sub 1. Eso para la primera rueda. En la segunda rueda, pues lo mismo. La longitud que recorre el punto será n2, que es el número de vueltas que va a dar, por pi por d sub 2, que es al fin y al cabo la longitud del círculo para cada vuelta. Como veis, aquí en esta igualdad podemos simplificar. Hemos multiplicado pi en el primer miembro y pi en el segundo miembro. Por tanto, podemos simplificarlo y se nos va. N sub 2 lo podemos pasar al primer miembro dividiendo. Y nos quedaría esto que estamos poniendo aquí. Y por último, d sub 1 que está en el primer miembro podría pasar al segundo miembro dividiendo, con lo que nos quedaría que, como veis, era lo que queríamos demostrar. A esta relación, que como veis sale sin más que deducirla, se le llama relación de transmisión. Y es con lo que vamos a trabajar pues, en esta tarea.